Bueno, ante todo, saludos a mi grupo de suscriptores. Y bueno, a quien no está suscrito, pues por favor, suscríbase. Como dice todo el mundo, denle a la campanita y un like, por favor. Eso es lo que se pide, ¿no? Es parte del protocolo. Bueno, si creen que estos vídeos les son útiles, pues por favor, le pido que lo hagan, ¿no? Suscríbanse, sobre todo bueno, para que se les notifique sobre los vídeos, etcétera. Bueno, vamos a ver, el tema de hoy es más importante de lo que parece, mucho más importante. Nosotros vamos a abordarlo desde otra perspectiva. Claro, la mejor manera de dirimir esta cuestión, la pregunta es Obama o Trump con relación a la política hacia Cuba. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Cuál de las dos debe ser la correcta, ¿no? Entonces, la mejor manera, yo decía, de dirimir esto es ver los resultados. El mismo Obama, cuando propuso esta política de deshielo, lo hizo apoyando, o sea, dándole una publicidad hasta el cansancio a una frase apócrifa que se le atribuyeron a Einstein, pero en realidad que no es de Einstein, que era de eso de hacer lo mismo y lo mismo, ¿no? Sin producir resultado, ¿no? Recuerdo bien cómo era la frase aquella de que no se puede seguir haciendo lo mismo y lo mismo sin resultado. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que a pesar de aquella frase que no le ayudó en nada, ellos hicieron exactamente lo que decía la frase. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún tipo de resultado cada vez que se ha propuesto un acercamiento al régimen. No funcionan las cosas así. Con eso nunca se ha ganado nada. Vamos a ver la otra parte. Yo no quiero ver los resultados, ya le digo, resultados es la mejor manera de ver esto, pero ese no es mi objetivo hoy. Vamos a ver la otra parte, la parte en que se presiona al régimen. La presión es lo que siempre ha conseguido. Lo poco que hemos conseguido se ha conseguido con presión. Desde todos lados. Presión internacional, presión por parte de los Estados Unidos, presión del pueblo en las calles, o no en las calles, pero presión igual. Eso es lo único que han funcionado, señores. Eso es lo que funciona. Es así. Querer ver otra cosa. Yo creo que ya hay parte de deshonestidad y un poco de descaro también. ¿Hasta cuándo? Y les voy a decir por qué es la única manera que funciona. Porque sencillamente, señores, y esta es una pregunta que casi es la misma que decir, ¿por qué la izquierda dialoguera trabaja al final para el régimen? Entiendan lo que les voy a decir. La premisa de todo esto, señores, es que el régimen transmuta. El régimen, por su propia naturaleza, por el acto violento que él cometió en el origen, lo único que él le toca es ir ablandándose poco a poco. Esa es la lógica. Y entonces usted no puede entrar en la lógica del ablandamiento del régimen porque entonces el régimen lo usa usted. Se lo voy a explicar de esta manera. Me voy a valer de este símil. Hay una historia que yo leí cuando se cayó la Unión Soviética, que un periodista se publicó en unas revistas que después Cuba las prohibió. Obviamente es rusa, Cuba las prohibió. Y entonces la historia es que un periodista va a la dacha de Stalin, a la casa de campo de Stalin, me imagino que todos ustedes sepan esto, y Stalin era famoso por un cheilón que tenía, un sillón son bien amplio, y sus botas de tubo, esa bota de cuero de tubo. Entonces él está con Stalin en la dacha y en una de las preguntas que le hace están caminando por la dacha y entonces el periodista le dice, bueno, venga acá, ¿cómo es posible que en una población de 300, no sé cuántos millones, la población que tendría Rusia en aquel momento, la Unión Soviética, o la que fuera, era una población enorme, ¿cómo es posible que usted logra ese control de cada una de las personas, los individuos? Entonces, en lo que ellos iban hablando de ese tema, él iba introduciendo esa pregunta, Stalin cogió una gallina, eso es lo que cuenta el periodista, ¿no? Y la publicación creo que fue Sputnik, con novedades de Moscú, no recuerdo ahora. Pero bueno, está un poco muy cercano a la fábula esto, pero igual algo de verdad hay abajo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros saber. El asunto es que Stalin tomó la gallina y empezó a desplumarla poquito a poco. Empezó a arrancarle las plumas, poquito a poco, ¿no? Por mechones, por lo que fuera. Le empezó a arrancar plumas a la gallina. Y cuando ya la tenía despeluzada, desplumada, pues pasó ya el hombre le había hecho la pregunta y pasó por un lugar donde estaba el maíz o eso, lo que él le echaba a las gallinas, cogió un puñadito y se lo fue regando así en dirección a su sillón. Y entonces las últimas migajas las tiró entre las botas y soltó y la gallina la había soltado
en el último trayecto y las últimas migajas la tiró entre sus botas. La gallina fue picando, picando, picando y se le acurrucó entre las botas. Imagínense el frío y la cosa. Y entonces el frío y encima la gallina sin pluma se le acurrucó entre las botas de cuero y se quedó tranquilita y se echó allí. Y entonces Stalin miró al periodista y le dijo, obviamente en ruso, le dijo tak. Tak quiere decir en ruso así, de esta manera. Se lo dijo así, de esta manera. Así es como lo hago. Entonces, si usted entiende eso, usted tiene que entender también que la lógica de esto es que a la gente lo despluman, se lo quitan todo, lo dejan en una situación de indefensión absoluta, en un estado absoluto de encueratriz, y por supuesto te dicen, si tú no me lo pides, yo no te lo voy a dar. Es más, si tú no me lo quitas, yo no te lo voy a devolver. Esa es la lógica de esto. Entonces, si usted va a conversar con ellos y se va a echar como la gallina, nunca va a cambiar aquello y nunca va a obtener nada. Por lo tanto, la presión, usted tiene que presionarlo, tiene que quitar las cosas porque no se las van a dar voluntariamente. Es la lógica de todo esto, un sistema que se lo ha robado todo y usted no tiene absolutamente nada. Lo único que cabe, lo único que toca ahí es arrebatarle lo que le quitaron. Punto. Esto no es un asunto de diálogo. ¿Por qué? Porque él sabe que con el tiempo él va a tener que ir aflojando, esa es la lógica, no hay otra, esa es la dirección del movimiento hacia donde él va. Si él lo tiene todo de principio, obviamente lo único que le queda es ir perdiendo poco a poco, porque ya no puede ganar más, porque desde el principio la jugada fue que lo cogió todo y te dejó a ti desplumado. A ver si me entienden. Entonces, usted no puede prestarse a la lógica del diálogo, porque él a la larga o a la corta, él le va a pedir el diálogo a usted. ¿Por qué? Porque se va a ir abriendo poquito a poco. Por eso el final de todo esto son las llamadas perestroika, reconstrucción del socialismo. A ver cómo lo enmendan para seguir ahí encaramado. Lo democratizan para poder seguir ahí encaramado. Entonces usted no puede proponerle que democratice el socialismo. ¿Qué estupidez es esa si él lo va a hacer contigo o sin ti? Se lo digo a ti, socialdemócrata. A ti te lo estoy diciendo. Entonces, ahora vamos atrás. ¿Cuál fue el punto de partida de todo esto? El principio rector de la revolución. Dentro de la revolución todo, oíganlo bien aquí, la gallina de Stalin, dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Eso quiere decir que a usted lo único que le queda y lo único que le toca es quitar, arrebatar esos derechos, luchar por ello. No hay otra opción. No hay otra opción porque a medida que la gente proteste, a medida que la presión internacional se agudice, ¿verdad? Y a medida que el hambre y la situación tremenda que producen estos socialismos de miseria, todo eso se vaya juntando, ellos tienen, por lógica, tienen que irse abriendo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué usted no tiene que participar de ese juego de diálogo y de conciliación? Él se lo va a pedir. Si la gente empieza a tirarse para la calle y la situación se pone mala, ¿qué es lo que le quedan a ellos? Bueno, déjame darle una limosna a la oposición. Bueno, vamos a ver si oímos lo que diga cuál oposición, la que ya ellos tienen, la socialdemócrata, la que quiere más socialismo, la que ya ellos tienen con la cabeza llena de humo porque lo tienen planificado desde el día 1. Y usted se cree que usted hace algo, le va a hacer algún daño con sus principios dialogueros y con todas sus ensoñaciones que tiene de una cosa que no aplica en ningún lugar, aplica en una cultura ya nórdica, ¿verdad? Pero que ni siquiera en Latinoamérica ha sido posible sin comunismo, sin socialismo. Esa gente son libres y ni siquiera han instaurado el modelo socialista y socialdemócrata. ¿Se dan cuenta? Eso no funciona ni siquiera ahí. Pero además en última instancia le está ayudando a ellos porque eso y socialismo democrático, señores, para el caso es lo mismo. ¿Y cuál es la lógica de estos sistemas, de estos socialismos estados totalitarios? Ir democratizándose. Porque es la única forma de que ellos sigan en el poder. Ellos lo tienen a cuentagota, poquito a poquito. Y ahí es donde entran a jugar toda la izquierda, apoyarlos a ellos, porque al final es una misma familia. Todos son de una matriz socialista e izquierdosa. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿quién tiene la razón? Obviamente Trump. Y si no, vuelvan otra vez los resultados. Miren cómo los puso Trump con sus medidas. Si lo dejan ahí, los pone a comer de la mano, como la gallinita, ¿verdad? Ahora tomen el ejemplo de esta marcha, por ejemplo, de la marcha pacífica. Miren cómo es la marcha pacífica autorizada. Es exactamente lo mismo, señores. Entrar en la lógica de la mendicidad y del reconocimiento de una autoridad que
que está por la fuerza ahí y le están haciendo un reconocimiento legal. No puede ser esa la posición. No puede ser esa posición porque al final, cuando ellos necesiten de una marcha para seguir ahí arriba, esquilmando a la gente, ellos van a preferir las marchas pacíficas, autorizadas y sobre todo de matiz socialista. Al final la van, si no las hay, ellos mismos la van a proponer. Fíjense cómo van, cuando vayan camino a la perestroika. ¿Qué quiere decir la perestroika? Que van a reformar el socialismo democráticamente y van a permitir una glasnost, que quiere decir una transparencia informativa, o sea, que la gente se exprese, pero con ellos ahí en el mazo, ¿entienden? Y son capaces, o sea, ellos van a ir ampliando cada vez más el concepto de dentro de la revolución, para no entrar en contradicción con su principio de partida. Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Cada vez amplían más el concepto de revolución. Ahora sí pueden usar dólares la gente en los hoteles. ¿Cómo es eso? Poquito a poco ellos van soltando y soltando y soltando. Por lo tanto, la lógica del diálogo es una lógica que beneficia en última instancia a la dictadura comunista de Cuba. Hasta aquí.